Cuando nosotros hablamos de polígonos, todos nos imaginamos una figura de muchos lados, como esta, ¿sí? Sin embargo, vamos con la definición. El polígono es una figura plana que tiene 3 o más lados. Así es, muchachos, así es. O sea que un triángulo también es un polígono. Un cuadrilátero, o sea, el cuadrado y el rectángulo, también son polígonos. Y ahí nos podemos ir. ¿Cómo se forma un polígono? Un polígono surge a partir de una línea, ¿sí?, quebrada, que es una línea que tiene segmentos y que esos segmentos van cambiando de dirección. Cuando esta línea quebrada, por algún motivo, se llega a cerrar, entonces me forma o me limita una determinada área, ¿sí? O plano, de tal manera que se forma un polígono. Ahí está, el polígono, ¿ok? Tiene muchos lados. Si nos vamos a la raíz griega de lo que significa la palabra polígono, bueno, pues entonces se divide en dos partes. De una raíz griega que es pol, que significa muchos, y gonia, que significa ángulo. Entonces, una figura de muchos ángulos, ¿sí? Y bueno, aquí lo podemos ver. Esta figura, que es un polígono, aquí tenemos otro polígono, ¿sí? Pues tienen muchos ángulos. Y esos ángulos es una de las características de los polígonos. Pero ahorita los vamos a ver. De tal manera que para clasificar a los polígonos se clasifican de diferentes maneras. Por ejemplo, si lo hago con respecto a clasificación por ángulos. Por sus ángulos. Bueno, entonces tienen que haber un polígono que sea convexo. Convexo. Y un polígono convexo es porque sus ángulos internos son menores a 180 grados. Por ejemplo, puedo tener un polígono así. Ese es un polígono convexo, porque ninguno de sus ángulos internos, que son estos que están aquí, son menores a, son mayores a 180, todos son menores. Pero puede ser que aparezca un polígono, ¿sí?, cóncavo. Los polígonos cóncavos tienen al menos un ángulo interno mayor a 180 grados. Por ejemplo, puede ser que mi polígono esté así. Así. Este ángulo es mayor a 180 grados, por lo tanto, ya es cóncavo. Puedo tener muchos, no necesariamente uno nada más. Ahí. Entonces aquí tengo este ángulo y este otro ángulo mayores a 180 y por eso es cóncavo. Sin embargo, la clasificación más usada es por el número de lados que tiene, ¿sí? Y entonces el número, dependiendo del número de lados, ¿sí?, vamos a poner aquí número de lados. Por sus lados, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de lados, se da el nombre, ¿no? Y aquí vemos que el elemental, el polígono básico,
pues es el triángulo y tiene 3 lados. 4 es cuadrilátero y abarca a muchos, al cuadrado, al rectángulo, al rombo, ¿sí? Al trapecio, además hay varios, pues es cuadrilátero. 5, un pentágono. 6, un hexágono. 7, un heptágono. 8, un octágono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, ondecágono. 12, dodecágono. 13, tridecágono. ¿Sí? 14, tetradecágono. 15, pentadecágono, y así sucesivamente. Pero ya cuando llegamos al 12, más del 12, ya podemos decirle polígono y el número de lados. Por ejemplo, polígono de 12 lados. Esos polígonos, como ya lo mencionan acá, tienen ángulos internos. Los ángulos internos se llaman porque están en el interior de la figura, ¿sí? Y los ángulos externos pues, están fuera de la figura, del espacio limitado por estas líneas. Entonces, por ejemplo, aquí, si hablamos de este ángulo, pues es un ángulo interno. Si hablamos de este otro, es un ángulo interno. Todos los ángulos internos se forman de 2 lados del polígono. Ángulo interno y ángulo interno. Lógicamente, la unión entre vértices pues, es un lado. ¿Sí? La línea recta que une a 2 vértices pues, se llama lado. ¿Sí? Y también, bueno, pues va a tener sus ángulos externos y se trabaja de la misma manera que en el triángulo. Es decir, un ángulo externo va a estar formado con un lado del polígono y la prolongación del otro. Por ejemplo, este lo hacemos más grande, esa es la prolongación, y entonces este ángulo va a sumar, va a ser un ángulo externo. Aquí prolongo este y entonces este va a ser mi ángulo externo y así me puedo ir en todas. Prolongo este lado y este va a ser mi ángulo externo. Aquí prolongamos y encontramos nuestro ángulo externo y así sucesivamente. Nótense ustedes que si estamos prolongando esta recta, pues entonces es una recta completa, ¿sí? Y los ángulos tanto internos como externos del mismo vértice son suplementarios. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de sumar 180 grados, ¿sí? Y entonces aquí tengo yo mi ángulo externo, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta es la clasificación y las características más importantes de un polígono. Podemos encontrar otras más. Por ejemplo, ustedes han escuchado que los polígonos también se dividen en 2 grandes grupos, ¿sí? Polígonos regulares y polígono irregular. Este es un polígono irregular. Y este es un polígono regular. ¿Qué deben de contener para que sean considerados como regulares? 1, el mismo o el lado del mismo valor. Cuando todos los lados valen exactamente los mismos, entonces es uno, se puede decir que se llama equilátero. Y cuando todos los ángulos internos son exactamente iguales, entonces se llama equiángulo. Y cuando se cumplen las 2 condiciones, entonces es un polígono regular. Entonces, por ejemplo, aquí debe tener que el ángulo interno, todos sus ángulos internos, sean iguales. Entonces, cuando se cumplen estas 2 condiciones, entonces el polígono es regular. Cuando no se cumple, ¿sí?, las 2, entonces es irregular. Y si no se cumple ninguna de las 2, también sigue siendo irregular. Por ejemplo, en el caso del triángulo, tenemos un triángulo que es regular, es el equilátero, porque tiene los mismos ángulos internos, valen 60, y los lados pueden ser cualquier valor que nosotros queramos.
pero todos van a medir lo mismo. En los cuadriláteros tenemos al cuadrado. Todos sus lados valen igual y sus ángulos internos valen 90. Entonces es un polígono regular. El rectángulo no es un polígono regular, es un polígono irregular. Pero sí me pueden decir que el rectángulo es un equiángulo. ¿Por qué equiángulo? Porque todos sus ángulos internos son iguales. El cuadrado es equiángulo y además equilátero, por lo tanto es regular. ¿Estamos? Entonces esas son las clasificaciones más comunes de los polígonos.